quiero expresarles esta mañana que me he tomado el tiempo para preguntarle a Dios y buscar la manera de poder entender por qué la iglesia muchas veces no ve o no obtiene los resultados que como creyentes deberíamos de obtener. Tal vez es algo que lo he estado mencionando en los últimos servicios, más que todo en los miércoles. He tratado yo de poder indagar en Dios, porque de repente hay cosas que una cosa es, como dice alguien, una cosa es verla venir y otra cosa es estar con ella. Y es bien interesante que nosotros como iglesia podamos tratar la raíz, ¿ok?, de lo que realmente sucede cuando nosotros no miramos el resultado de las cosas que deberíamos o que estamos creyendo. Y he estado yo indagando mucho en la palabra, tratando de escuchar, porque a veces uno cuando Dios quiere hablarle, uno siempre como que cuando somos tentados a nosotros interpretar a nuestra manera. Y posiblemente Dios no es que está cambiando sus maneras, tal vez conseguimos algo para tapar aquí. Y tal vez no es que Dios cambia las cosas, ¿ok? Simplemente hay cosas que no se pueden, de repente no se pueden entender naturalmente hablando, ¿ok? Sino que hay cosas que de repente se deben de poder, si uno no las entiende naturalmente, entonces uno debería de ir a Dios y pedirle a Dios que le dé revelación al respecto. Tal vez conseguimos allá unas servilletas, allá, antes de que comiencen. Entonces les digo, les expreso esto porque si hay algo que yo he aprendido, ¿ok?, en el Señor, es que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos en cuanto al hecho de ser como era Pedro, de ser aventados a la primera, a lo que se me venga, a lo que yo creo, lo que yo pienso. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y yo le voy a decir algo: cuando usted ha luchado mucho con ese tipo de actitudes o con ese tipo de reacciones, creo que tenemos que tener más cuidado, ¿ok?, en el Señor. Entonces no siempre la forma de poder salir a las cosas no siempre va a ser la correcta, ¿ok? Y es algo que personalmente yo, hermanos, he estado bastante, les digo, he estado bastante, se están revolviendo estas cosas, he estado bastante como inquieto, tratando yo de indagar en el Señor lo que realmente Dios quiere enseñarnos en este tiempo. No se distraigan, ok, tranquilos, yo no me estoy distrayendo. Entonces, les comparto esto porque algo que yo experimento en muchos de los mensajes que nosotros, que Dios me da la oportunidad de impartir, algo que yo puedo visualizar es el hecho de que no siempre Dios me da un mensaje de un día para otro, sino que casi siempre el Señor a mí me permite poder experimentar algo referente a un mensaje, ¿ok? Casi siempre el Señor a mí me permite poder experimentar algo referente al mensaje. Y eso es lo que yo quiero de repente esta mañana poder hacerles ver a ustedes, porque el mensaje va a tomar forma, va a tomar lugar, va a ser más poderoso cuando realmente nosotros lo aplicamos correctamente a nuestra vida. Y eso es algo que nosotros como iglesia tenemos que ir desarrollando poco a poco, no solamente ver las cosas a lo que venga, simplemente tratar de indagar en Dios, qué es lo que realmente me quieres enseñar, qué es lo que realmente quieres que yo haga, qué es lo que realmente debo de hacer en este tiempo. ¿Y por qué les digo eso, hermanos? Porque la palabra es tan profunda, la palabra es tan extensa, ¿ok? Pero también es específica, que es importante entenderla bien, ¿ok? Que no pierda su esencia la palabra, que la palabra realmente vaya como realmente Dios quiere que la llame. Y yo quiero tomar un fundamento esta mañana acerca de algo que nosotros estamos, casualmente lo compartí el día que vinimos a orar, ayer en la madrugada, en la mañana, que está en Josué 11:13, ¿ok? Tal vez lo buscamos, Josué 11:13. Josué 11:15, perdón, 11:15. Gracias, Katy.
Y quiero hacer un énfasis de algo bien profundo esta mañana. Y es que cuando Dios, cuando este versículo sale, Josué había tenido ya muchas batallas. Y él solo había perdido una, que fue la batalla cuando fue el pecado de acá creo que era. Pero miren qué cosas, hermano. Nosotros nos gusta hablar mucho del éxito de la gente, pero casi siempre nosotros no indagamos en el proceso por el cual la gente tuvo que atravesar para que ellos pudiesen llegar a ese éxito. Yo en lo personal, para mí Moisés fue una persona muy exitosa, pero muchas veces la iglesia toma como que dice que el hecho como malo, el hecho de que Moisés no haya tomado la tierra prometida. Y yo siempre le pregunto al Señor que nos ayude a poder interpretarlo de manera correcta. Muchas veces nosotros justificamos de que Moisés, porque se enojó, no vio la tierra. Y tal vez la palabra no nos enseña solo eso, la palabra nos enseña muchas cosas más. Pero Moisés fue exitoso. Y una de las cosas que yo considero es que Moisés no lo iba a hacer como lo hizo Josué. Ahora bien, Moisés ya era de una edad muy avanzada. Pero miren hermano, aquí el secreto. Ese mismo éxito que Moisés experimentó, vemos que también Josué lo experimenta. Y conste, que la batalla que Josué perdió no fue por culpa de él, fue porque alguien pecó. Entonces viene, ¿y cuál es la clave de eso? Y aquí está en Josué 11:15. Dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Cuando Dios nos dice, dile esto a esta persona. Mire hermano, yo a veces no es temor, no es miedo, pero tenemos que tener temor de Jehová. Porque así como Dios se lo dijo a Moisés, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo. Y miren qué poderoso, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Diga conmigo, sin quitar palabra. O sea, lo dice de forma, sería singular. O sea, ni una palabra le quitaron. Entonces, viene ahí la pregunta con la que yo hoy comencé. Señor, ¿por qué la iglesia no está viendo resultados? ¿Por qué como iglesia no vemos resultados? Oramos por el enfermo y no se sana, más bien se muere más rápido. ¿Por qué, hermano? Ahora bien, yo no quiero venir y contradecir los designios de Dios, ¿verdad? Yo no estoy hablando de eso. Si Dios es el tiempo que se vaya con el Señor, es el tiempo que se vaya con el Señor. Es más, si es el tiempo que parta con el Señor, ni ore por él, hermano. Eso es lo que pasa muchas veces con la iglesia. Pero bueno, no quiero hablar de ese tema, sino que visualizando esto que Dios me ha estado enseñando, veo que aquí está una gran verdad y aquí está el secreto. No vemos los resultados que queremos porque le quitamos mucha palabra a lo que Dios nos dice. Y allí nosotros miramos en el capítulo 1 de Josué, el capítulo 1 de Josué, el versículo 14, si no mal recuerdo, en donde el pueblo le dice que te vamos a obedecer como lo hicimos con Moisés. Solamente te pedimos que sea Dios el que dirija lo que tú estás haciendo. Eso quiere decir que Josué daba las instrucciones claras y correctamente como Dios se lo pedía. Entonces, hermano, aquí hay tantas cosas que nosotros tendríamos que visualizar, porque muchas veces nosotros estaríamos en el lugar de Moisés. Otras veces nos corresponde estar en el lugar de Josué. Otras veces nos va a corresponder estar en el lugar del pueblo. Pero independientemente de cuál sea el lugar, no tenemos que quitarle ninguna palabra a lo que Dios dice que hagamos. Ahora bien, hay una gran responsabilidad. O sea, había una gran responsabilidad de parte de Moisés, porque tal y como Dios le dijo, así tiene que hacerlo. Entonces hay una gran responsabilidad en nosotros de decir las cosas tal y como Dios quiere que nosotros las digamos. Pero escuchen bien, los tres somos responsables. Entonces vengo yo y preguntándole al Señor, tratando de indagar, Dios, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo es la cosa? Entonces el Señor me ha estado hablando mucho acerca del domingo. Hace la semana pasada
Dios nos habló mucho de la santidad, que realmente tenemos que volvernos a Él. Y ahora esta semana Dios me habla acerca de, tenemos que descubrir y vencer la raíz del capricho y la arrogancia. Hermanos, el capricho y la arrogancia es algo del cual a la gente no le gusta hablar. Porque el capricho y la arrogancia entran de una forma sutil a la vida de la persona. Y entran, hermanos, sin dañar a alguien adentro de usted. Y se mantienen ahí tranquilos. Y me puse a investigar qué significa una de cada una. Me puse a investigar los sinónimos bíblicamente, qué significa la arrogancia, qué significa el capricho. Estuve estudiando algunos hombres de la Biblia. Entonces, tantas cosas, hermanos, que nosotros realmente como iglesia tenemos que vencer, tenemos que romper, pero tenemos que comenzar descubriéndolas. Ahora bien, hay una gran verdad y la palabra nos enseña que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo miramos en Génesis 12:2. Dios quiere sanarnos. Lo miramos en Salmos 107:20, cuando dice que envió su palabra y lo sanó. Dios quiere liberarnos. Lo miramos en Juan 8:36. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué la iglesia no está viviendo en eso? ¿Por qué la iglesia, hermano, no está viviendo ahí donde Dios quiere que quiere que estemos, a la forma de Él? Me impactaba hace 2 semanas que el Señor nos enseñaba por qué Él murió en la cruz. ¿Ok? Conocemos nosotros que la historia nos enseña que el que moría en una cruz era lo más bajo, era la humillación más grande. Entonces, una de las revelaciones que el Espíritu Santo me daba es que Jesús decidió morir en la cruz porque, escuchen bien, porque la enfermedad, ¿okay?, el pecado, ese es el lugar que a ellos les corresponde. Pero la iglesia como que les damos un honor a la enfermedad. Exaltamos mucho la enfermedad, exaltamos mucho la pobreza. Entonces, viendo todo eso, nos damos cuenta que no estamos viviendo como Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora bien, hermanos, después de tantos años de ser formados a una manera, tenemos un gran trabajo realmente. Primeramente con nosotros y después con nuestras generaciones. Entonces, qué importante es que nosotros podamos indagar en la raíz de todas aquellas cosas que no nos permiten poder ver a Dios obrar de una manera efectiva en nosotros. La Biblia dice, y no sé si usted se ha puesto a pensar, una vez un hermano dijo algo y a mí me impactó y es bien cierto. Y él dijo, hermano, es cierto, Cristo viene pronto, pero no creo que venga ahorita. Porque la iglesia lo más que tiene es arrugas y manchas. No vemos una iglesia unida. La iglesia no quiere buscar mucho al Señor. Entonces, poder identificar, descubrir, conocer, reconocer la raíz de todas esas cosas que a nosotros nos están afectando para el mover progresivo de Dios en nuestras vidas. Y miren, hermano, a veces quisiera que este mensaje me lo predicaran a mí, solo a mí, y poder yo tener una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Porque a veces realmente nosotros nos damos cuenta que Dios nos enseña algo, pero en este caso a mí es el primero que Dios me está enseñando. Pero me dice José, hay que romper, hay que vencer esa raíz del capricho, hay que vencer la raíz de la arrogancia. Y escuchen bien, una de las cosas que yo he aprendido es que el problema no es el milagro. El problema es el trabajo que Dios hace internamente en cada uno de nosotros. Esta semana estaba hablando con una compañera de trabajo. Ella tiene años de estar queriendo por un bebé. Y yo sin querer le digo, el problema no es el milagro, le digo. El problema es que tal vez Dios algo quiere enseñarle a usted. Y le compartí la historia de Mateo, nuestro hijo. Hermano, y sin querer, el padre de ella murió hace un par de semanas atrás. Sin querer ella me dice, fíjese que una hermana que creyó por un milagro de tener un bebé, el hijo ahora está sirviendo en la iglesia, vino mi mamá, le dice que es pastora y le dijo, ore por mi hija. Entonces ella oró, pero a la semana la anduvo buscando para darle una palabra. Y no la encontró, pero encontró a la mamá y le dijo, pastora, dígale a su hija, dice el Señor que tiene que perdonar a su padre. Y el padre muere hace un par de semanas y no lo perdonó. Entonces, hermano, el problema no es el milagro. El detalle es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros.
Y nosotros estamos muchas veces esperanzados más en el milagro que en lo que tenemos que aprender en el proceso para poder lograr ese milagro. Y cuando vengo yo y le escucho, Dios, Señor, Dios, espero que no se vaya a sentir mal. Entonces tuve que animarla, vamos, usted puede. Lo importante es que usted venga y reconozca, todavía está a tiempo. Entonces yo digo que si hace un par de años atrás ella hubiese perdonado, ya tuviera sus 2, 3 hijos. Porque Dios, la naturaleza de nuestro Dios es un Dios de milagros. Esa es su naturaleza, que si le pedimos, Él nos da. Pero ¿qué es lo que Él quiere enseñarte? Entonces vamos entrando y nos damos cuenta que hay raíz de capricho en nuestras vidas. Tenemos una raíz de arrogancia, hermano, que tenemos que vencer. Ahora bien, la arrogancia tiene mucho que ver con la altivez, con la altanería, con la soberbia. La arrogancia tiene mucho que ver con el orgullo. La arrogancia tiene mucho que ver con el desprecio. La arrogancia tiene mucho que ver con el engreimiento. El capricho tiene mucho que ver con el antojo, el deseo. Tiene que ver con la fantasía, con el gusto. Y muchas veces aplicamos esto, pero desde una perspectiva incorrecta. Es decir, hay capricho que es bueno y hay capricho que no es bueno. O sea, usted tiene que encapricharse a leer todos los días la Biblia. Es que no voy a ir si no leo la Biblia. Pero nosotros nos encaprichamos, es que no quiero. Yo soy así. Entonces, hermano, por los momentos Dios me muestra que la arrogancia y el capricho no nos están permitiendo poder avanzar, poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora bien, y esa es la parte sensitiva del mensaje. ¿Cómo surge el capricho? ¿Cómo surge la arrogancia? Si usted tiene algo en contra de alguien, usted tiene que ir y decir, ¿cómo surgió esto? Y solamente quiero mencionar 3 cosas. ¿Cómo surgen el capricho y la arrogancia? Surgen, número 1, por heridas. Surgen 2, por traiciones. Y surgen, número 3, por malas experiencias que posiblemente nacieron de un desprecio. Y en su manera no fuimos valorados por ciertas personas. Ahora bien, tocar esa herida es como resurgir todo lo sucedido. Pero cuando sale lo sucedido, entonces corremos a la arrogancia y demostramos como que todo está bien. Y cuando de repente Dios quiere tratar de esa herida, Dios quiere sanarte la herida, entonces ahí nos encaprichamos. Y damos a entender como que no necesitamos ese trato. Ahora bien, hermano, esto tiene mucho que ver con algo íntimo en nosotros. Diga conmigo, intimidad. Es algo que está allá dentro de usted. Allá dentro de usted. Escuchen bien, la arrogancia y el capricho no salen a cualquier rato. Son inteligentes, saben cuándo salir. Entonces es algo muy interno en nosotros. Y quiero que nos vayamos ahí al Salmos 26:2. Permiso, hermano, no aguanto el calor. Salmo 26:2. ¿Ya está en la pantalla? Hablando aquí el salmista. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Diga conmigo, pruébame. Hermanos, nosotros tenemos que ser probados. Dígale que está a la par, tú tienes que ser probado. Pero dígaselo de manera recíproca, ¿va? Él a usted y usted a él. O sea, todos tenemos que ser probados, hermano. Pero esa palabra, hermano, examíname. O sea, esa palabra examina. Eso es cuando la mujer embarazada va donde el ginecólogo, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, ¿es ginecólogo o ginecóloga? Ginecólogo, entonces voy con usted. ¿Es ginecóloga? Entonces vaya sola.
Está bien, no se preocupe. Entonces, el aparato viene y lo introduce en lo más íntimo de ella para poder ver aquel ser tan chiquitito. Y escuchen bien, hermano, el único que tiene la capacidad de entrar a lo más íntimo de nosotros se llama Espíritu Santo. Si no lo dejamos entrar a Él, ¿cómo vamos a poder salir de esa condición? Ahora bien, Él va a entrar y muchas veces va a entrar a través de alguien que te va a decir las cosas. Pero el salmista le decía, escudriñame. O sea, el escudriñamiento, hermano, tiene mucho que ver con que me siento Dios y hasta que algo me digas, yo no me muevo de acá. Salmos 139, 23. Salmos 139, 23. Vuelve el salmista a decirle, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Bueno, Dios ya lo conoce, hermano. Dice, y pon, nuevamente le dice, y pon, perdón, conoce mis pensamientos, el 24. Perdón. 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. O sea, le vuelve a decir, pruébame. Pruébame y conoce mis pensamientos. En una versión, o mejor dicho, en el original, cuando la Biblia dice sobre toda cosa guardada, dice guarda tu mente. Entonces muchas veces, hermano, es importante que nuestra mente sea probada y mucho más nuestro corazón. Y el 24 dice, primero le dice, pruébame y conoce mis pensamientos. Y el 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y escuche bien, este no es el Salmo 51, que es el salmo que David escribe después de haber pecado. Este lo escribe, ¿cuánto sería después? 89 salmos después lo escribió este, 88. Pero qué importante, hermano, es nosotros poder ir al Señor y que Él nos examine. Dice la traducción al lenguaje actual, dice, Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y ponga a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva. Lástima que no está ahí esa versión. Es la TLA, la traducción al lenguaje actual. Dios mío, mira en el fondo de mi corazón y ponga a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada y enséñame a vivir como quieres que yo viva, hermanos. Y el lunes de esta semana, el martes, Dios me enseñó algo, por eso el mensaje. Qué importante, hermano, es no tanto lo que decimos, sino lo que pensamos. Porque lo que usted dice es producto de lo que usted piensa. No podemos decir algo sin antes haberlo pensado. La traducción palabra de Dios para todos dice, Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos, ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. Entonces, iglesia, mirando todo lo que lo que Dios nos está hablando, visualizando todo lo que Dios realmente quiere que en este tiempo tratemos, nos damos cuenta, hermano, que el problema no es el milagro, el problema somos nosotros. Y no es problema, sino que lo que hay que tratar es algo que está aquí adentro. Amén, hermanos. Quiero compartir una experiencia. Ayer tuvimos una plática con los muchachos de la alabanza. Estamos manejando una serie, unas sesiones. Le llamamos sesiones de alabanza de hombre a hombre. Sí, yo le dije, nada de mujeres, solo nosotros. Y mi esposa, mi amor, con los niños a dormirle. Es broma, ella se va.
Y me gustó algo, no se lo dije a ellos ayer porque quería compartirlo hoy. Yo recuerdo cuando comencé la iglesia, yo les preguntaba por algunas personas, no quiero mencionar nombres. Y siempre como que salía algo de que no, pastor, no, pastor, no. Entonces ayer me dijeron ellos, por la fe, pastor, tiene razón. Entonces eso visualiza que hemos cambiado, Manuel. ¿Okay? Hemos cambiado, Edwin. Porque el pensamiento, hermano, si no es conforme a la palabra, no es de Dios. Hay que cuidar eso. Me gustó cuando dije, queremos hacer esto así, así. Hace un par de meses atrás me decían, no, pastor, ni me dejaban hablar. Ahora me decían, pastor, está bien. Es más, ayer me dieron sugerencias. Y otras veces me decían no de un solo. Entonces, qué importante, hermano, es fijar si nuestros pensamientos son malos. Porque si nuestros pensamientos son malos, no nos van a guiar por el sendero donde Dios quiere que nosotros vayamos. Amén, hermanos. Ahora bien, ya casi estoy concluyendo. Y quiero que nos vayamos a Proverbios 18:1. Ayer estudiando encontré una nueva versión de la Biblia. ¿Y qué es eso, pastor? Otra Biblia. Es una versión. Es una versión como yo la veo como más caliche. Proverbios 18:1. La Reina Valera 1960 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. La Biblia textual, tercera edición, dice lo siguiente. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos y se enoja contra todo buen consejo. O sea, hermano, a mí me dio en la yugular. El hombre esquivo anda en pos de sus caprichos. O sea, aquel que anda por la banda, hermano, lo que anda buscando es satisfacer sus caprichos. Dice, y se enoja, se encoleriza contra todo buen consejo. Y con esto quiero finalizar esta mañana. Una palabra muy práctica. Aplicando nosotros ya con Dios. Escuchen bien esto. Si nuestra vida, nuestro corazón están llenos de arrogancia y de capricho, estas cosas no nos van a poder, escuchen bien, la arrogancia nunca le va a poder permitir que Dios tome el lugar que le corresponde en nuestro corazón. Y el capricho nunca va a dejar que Dios haga en nosotros las cosas a su manera. Siempre vamos a buscar hacer las cosas a nuestra manera. Ahora bien, yo no quiero hablar de perfección porque todos nos equivocamos. Y yo no estoy diciendo que todo lo que yo diga es Dios. Porque en la vida uno va madurando y hay cosas que usted no necesita buscar a Dios. Simplemente Dios por la experiencia ya te la enseñó. Ahora solo aplíquelo. Pero es importante que nosotros entendamos que esas dos cosas en la iglesia específicamente, se está batallando mucho. La arrogancia no nos permite darle lugar a Dios, el lugar que le corresponde a Dios en nuestro corazón. Y escuche bien, hermanos, si hay heridas en su corazón, difícilmente Dios va a poder tener el primer lugar en su vida. Si hay altivez, si hay orgullo, de hecho la Biblia dice que Él mira de lejos al altivo y al humilde dice Él que Él de cerca está con el humilde. Entonces, hermano, estamos orando, pero estamos lejos de Dios porque hay arrogancia en nuestras vidas. Venimos a la iglesia, pero nuestra oración no tiene efecto porque nuestro corazón está muy lejos de Dios. Estamos invocando a un Dios grande, pero escuchen bien, tu arrogancia no puede ser más grande que Él. Dios no puede estar en un lugar donde lo comparan con otra cosa porque dice la Biblia que Él es el majestuoso, Él es el glorioso, Él es el todopoderoso. Y ahora entiendo por qué el Señor me dijo, creo que el miércoles fue a hablar acerca de las formas. El capricho no permite que Dios obre a la forma que Él quiere. Hermano, una herida, una traición que no ha sido sanada, jamás
va a permitir que Dios haga las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque cuando se toque esa herida, así no es. Cuando esa herida sea tocada, así no es. Entonces, lo que yo descubro es lo siguiente, y eso fue lo que me impactó del mensaje. La arrogancia solamente toma lo de Dios, aquello que satisface la arrogancia. Pero cuando tu arrogancia es confrontada, dices, eso no es de Dios. Y el capricho, si satisface tu arrogancia, lo hace. Pero si desafía tu arrogancia, entonces resistes a hacerlo. Ahora bien, el mensaje no va enfocado tanto a la exhortación, sino a que nosotros seamos libres de eso. Porque, hermano, hay una bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Hermanos, Dios quiere sanarte, Dios quiere levantarte, pero escucha bien, jamás Él puede, Él no vas a vivir una vida sana espiritualmente hablando si tienes un corazón herido. Y viceversa. He conocido mucha gente que ha sido sanada físicamente después de perdonar, después de tratar una raíz de amargura, después de tratar una arrogancia. Literalmente. Entonces, y Dios claramente lo hizo. Quiero bendecirlos, quiero bendecir. Hay un plan, hay un milagro que surge. Usted entra a este lugar y usted entra y visualiza lo poderoso que es nuestro Dios. Ayer vine con alguien acá, lo traje. ¿Cuánto crees que pagamos aquí? Tanto, le dije, casi se cae. Hombre, deja de bromear, me dice. Solo Dios puede hacer esas cosas. Ahora bien, hermano, Él lo hizo, Él lo quiere seguir haciendo. Pero escuchen bien, no tanto físicamente, Él quiere comenzar internamente. Y yo una de las cosas que le pido a Dios, no quiero ver una iglesia bonita, lujosa, próspera. Perdón, no quiero ver un edificio y una iglesia muriéndose de hambre. No es así, iglesia. No es así. No es la forma. La iglesia somos nosotros. Él quiere bendecirlo a usted. Él quiere levantarlo a usted. Él quiere sanarlo a usted. Amén. Entonces, esta mañana, Dios claramente, hermanos, quiero bendecirte. Tengo preparado algo grande para ti. Pero así directamente, hermano, necesita Dios que tú renuncies a la arrogancia y al capricho que tienes. Amén. Les decía yo ayer a los muchachos, cuando nosotros miramos un consejo, aplicándolo ya al tema que estamos hablando, cuando Dios nos habla, pero nos habla a través de alguien que no nos agrada, decimos que no es Dios. ¿Por qué? Porque estamos más visualizando a la persona, no a Dios. ¿Saben qué? La arrogancia y el capricho nos llevan a hacer eso. Entonces, hermano, puedo visualizar algo glorioso de Dios para su vida, para la iglesia, para usted. Pero hay ajustes que hay que hacer. Estamos entrando al mes de mayo. Bueno, ya entramos al mes de mayo. Ya estamos en el mes de mayo. Tenemos, hermano, que romper esas cosas. Y esa es la palabra de Dios. Rompan el capricho. Pénsanlo. Sacúdanse de eso. Límpiense de eso, del capricho, de la arrogancia, para que Dios pueda entrar y pueda morar de una manera más efectiva. Amén, hermanos. Póngase de pie. Creemos por lo que es imposible, las cosas que ojo no has visto